¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video sobre Postgres. Vamos a continuar hoy día con el tema de los parámetros de Postgres.conf. Para el día de hoy habíamos quedado en ver algunos parámetros que tienen que ver con el rendimiento del sistema. Y eso vamos a ver, pero de manera más o menos indirecta. Lo que nos vamos a centrar hoy día es en ver aquellos parámetros que afectan el consumo de RAM de nuestro servidor. ¿Y por qué nos vamos a centrar en la RAM? Porque ya sabemos que en la base de datos lo que más se consume son recursos de input-output, disco, unidad de almacenamiento, como queramos llamarlo. Sin embargo, justamente para que la base de datos tenga un mejor rendimiento, una de las cosas que se hace es tratar de optimizar el consumo de RAM para que se pueda subir la mayor cantidad de datos a RAM y se pueda ahí procesar de una manera mucho más eficiente, ¿no? Con mejores tiempos de respuesta. Eso alivia bastante incluso cuando tenemos unidades de almacenamiento muy lentas, discos muy lentos. Si tenemos mucha RAM, debemos aprender a sacarle provecho a esta RAM. Así que lo primero que debo hacer precisión es que hacer esta charla no fue sencillo porque los parámetros que tienen que ver con estos temas de consumo de RAM, en general los parámetros que tienen que ver con consumo de recursos del sistema, están explicados de una manera muy escueta en la documentación de Postgres. Y si ustedes van y buscan esas explicaciones en internet, lastimosamente se van a dar cuenta que la mayoría de las personas que publican explicaciones sobre los parámetros, lo que hacen es un copiar y pegar de la documentación oficial de Postgres sin mayor explicación. Y lo que voy a intentar hoy día es hacer o tratar de explicar eso de la manera en que yo lo he entendido, porque, bueno, más allá de que tenemos un tema de diferencia de idiomas, porque evidentemente la documentación está en inglés, está el tema es que hay que interpretar mucho y hay que conocer muchas otras cosas para poder entender a qué se refiere la documentación. Pero, y sin embargo, una de las cosas que nos ha ayudado bastante en esta charla, voy a apagar acá para poder tener mejor rendimiento. Una de las cosas que nos ha ayudado en esta charla es un libro que yo siempre recomiendo. O sea, a mí cuando me preguntan qué libro puedo leer sobre algún tema, muy difícilmente se darán cuenta que yo recomiendo algún libro, pero este libro sí lo voy a recomendar en el caso de Postgres, y es el libro Postgres 9 High Performance. No sé si se verá bien, yo lo estoy viendo acá en imagen volteada, pero este libro, que yo compré en original, por si acaso, compré el PDF y luego lo imprimí, ahí está el nombre incluso. Cuando salió, la verdad es que para mí fue uno de los mejores libros de informática que he leído en mi vida. Creo que solamente comparable al libro de la arquitectura de los procesadores x86 de Peter Norton y el libro de la Biblia del Turbo C, de hace muchísimos años, ¿no? Es un libro que baja bastante a las explicaciones de por qué la base de datos funciona como funciona y por qué tiene el rendimiento que tiene, ¿no? Y te lleva a leer mucho sobre muchos temas de sistemas operativos y hardware que normalmente no se toman o no se leen así nada más. Lastimosamente, y ustedes verán, este libro pues es de la versión 9. Voy a compartir ya mi pantalla. No existe un High Performance para la versión 14, ojalá hubiera para la 13 al menos. La última versión que salió es la de High Performance para Postgres 10. Yo no he podido leer en extenso este libro, lo tengo, pero no he podido leerlo en extenso, y se dedica más a temas de, o al menos lo que pude captar de las primeras partes que leí, es que habla mucho ya de los servicios en la nube de Postgres, y yo tomaría esa información un poquito con pinzas porque, como ustedes saben, ahí estamos amarrados un poco a lo que el proveedor de ese servicio nos ofrece como alternativa para poder
trabajar o configurar nuestra base de datos, ¿no? Sin embargo, ya sea que compren la versión 9 de este libro, que no sé cuánto puede ser que esté ahora, pero vean que la del 10 está en $22, la del 9 seguramente está muchísimo más barata porque ya cuánto tiempo que ha pasado. Cómprenlo, vale la pena, vale cada dólar que han invertido en ese librito, léanlo con bastante interés. Y vamos a empezar entonces la charla con lo que habíamos prometido para el día de hoy. Bueno, tuvimos que hacer una pausita porque tuvimos algunos problemas de bulla de los vecinos, como siempre. Y espero que no se vuelvan a repetir, pero uno nunca sabe, ¿no? Nada, continuamos. ¿Qué es lo que habíamos prometido para esta charla? Bueno, primero que nada, elaborar una hojita de cálculo muy sencilla en donde nosotros pudiéramos jugar con variables de configuración y poder ver cuánto consume o cuánta RAM requerimos para que funcione bajo ciertas condiciones nuestra base de datos, ¿no? Esta hojita yo la voy a colgar el enlace en la descripción del video para que la puedan descargar, y además viene con unas URLs de referencia, incluso la del curso que nosotros hemos dado en el año 2017 sobre Postgres, para que más o menos puedan ustedes ver, puedan hacer la suya si quieren, o puedan jugar con esta hojita, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora es explicar un poquito más a detalle las implicancias de cambiar un conjunto muy pequeño de parámetros, pero que la verdad es que causa mucho impacto. Y de hecho, no son necesariamente todos los parámetros que van a influir en el consumo de RAM en nuestro servidor, pero sí son los principales y son aquellos que obligatoriamente tenemos que conocer. ¿Ok? Bueno, nada, empezamos. Antes de ver la paginita, tenemos acá levantado nuestro Postgres como siempre. Acá tenemos el postgres.conf. Acá tenemos una consola del sistema operativo, nada del otro mundo. Y acá tenemos nuestra base de datos. Cada parámetro que vamos a ver acá, si es que ustedes no quieren ir al postgres.conf para ver cómo está seteado, pueden verlo o pedirlo directamente desde la base de datos poniendo el comando show y el parámetro que vamos a evaluar, que por ejemplo voy acá a poner en max connections y acá me indica que está seteado en 100. La mayoría de estos parámetros, si ustedes los cambian en la base de datos, en el postgres.conf, creo que de hecho todos estos, si ustedes los cambian, un reload no va a ser necesario para que empiecen a funcionar. Tienen que hacer un restart de la base de datos. Tomen en cuenta esto. Cambiar estos valores requiere reiniciar la base de datos para que estos tomen efecto, ¿no? Evidentemente, cuando reinicien la base de datos, las conexiones que hayan hacia la base de datos se van a perder, ¿no? Bueno, empezamos. Max Connection ya lo habíamos visto la vez pasada, y el Max Connection es la cantidad máxima de conexiones concurrentes que vamos a soportar en nuestra base de datos. O sea, la cantidad de conexiones de usuarios que van a poder, o de sesiones que se van a poder abrir en la base de datos. Normalmente este valor lo van a encontrar en todas las infraestructuras seteado a 100 cuando la instalación es por defecto. Este valor de 100 se calcula al momento de instalar la base de datos, o sea, realmente el instalador la calcula y la pone ahí, ¿no? En cantidad, en instalaciones, en servidores donde los recursos son muy, muy limitados, es muy probable que este valor podría ser un poquito más bajo, pero más alto, no. Normalmente ese es como que el tope máximo por defecto que nos va a poner Postgres, lo cual no quiere decir que es el que nosotros necesitamos. Nosotros tenemos instalaciones, por ejemplo, que han necesitado soportar más de 1000 o 2000 conexiones concurrentes. Y es normal porque pues tenían miles de dispositivos enviando la información a la base de datos de manera continua y se necesitaba aumentar esa capacidad de poder abrir más conexiones. Pero y sin embargo, esto lo pagamos nosotros con un cierto consumo de recursos. ¿Qué consumo de recursos? Bueno, con memoria RAM. Cada conexión que nosotros abramos a nuestra base de datos, cada sesión que iniciemos, va a tener un pequeño consumo de RAM, ¿ok? Aunque no esté haciendo nada.
Ya todos sabemos que nosotros podemos configurar nuestra base de datos a 100 conexiones, pero a lo mejor pues se lanzan solamente 50 conexiones porque las otras 50 se van a empezar a consumir en el momento en el cual sean requeridas. Y especialmente porque si estas primeras 50 que se lanzan no hacen nada, la base de datos después de un tiempo las va a botar y digamos va a liberar esos recursos. Pero ahora vamos a ponernos, de hecho para todas estas explicaciones, esa es la premisa, vamos a ponernos en un caso en donde todas las conexiones que vamos a declarar están trabajando. O sea que realmente es un trabajo concurrente. ¿Ok? ¿Cuánto me consume una conexión a Postgres aunque no esté funcionando? Acá vienen algunas cosas interesantes. Yo tenía ese valor, no lo encuentro ahorita. He tratado de buscar en todos mis apuntes cuánto es el valor que tiene la base de datos por defecto. O por su propia necesidad, pero es un valor muy pequeño, es una cantidad de RAM tan pequeña como que 2 megas, como que lo que le he puesto acá, es realmente, no es, o sea, es probable que sea mucho menos que eso, ¿ok? Pero gracias a esta charla estuve revisando las configuraciones de algunos proveedores de base de datos en la nube y me he dado cuenta, no voy a mencionar los proveedores, pero que hay proveedores que indican que cada conexión que se abra a la base de datos, aunque no esté haciendo nada, consume entre 5 a 10 megas. Esto evidentemente a mí me parece una salvajada de cantidad de RAM para no hacer nada, pero es lo que esos proveedores indican. Ahora, recuerden que estos proveedores de base de datos en la nube cobran por los recursos que les están asignando. Entonces no me sorprende tampoco que sus conexiones consuman tanta RAM, porque a lo mejor por ahí también está el negocio, ¿no? Pero vean ustedes que, por ejemplo, si yo tengo 100 conexiones y cada conexión me consume 2 megas, entonces voy a necesitar 0.20 gigas de mi RAM para tener 100 conexiones vivas que no estén haciendo nada. Ya les repito que probablemente estos 2 megas sean exagerados. Creo que era 512K. La verdad es que como no encuentro el apunte, no lo sé exactamente. Pero, por ejemplo, si fueran 5 megas, como indicaba ese proveedor, ya estaríamos hablando de consumir medio giga. ¿Ok? Y si fueran 10, evidentemente ya estaríamos hablando casi de 1 giga, ¿no? Entonces, este valor, ese consumo de recursos que tiene una conexión que no está haciendo nada, pero que está levantada, podría estarnos generando un costo que no deseamos pagar, ¿ok? Porque resulta ser exagerado. Ahora, ¿qué pasa si nosotros aumentamos esa cantidad de conexiones? Cuando nosotros aumentamos esa cantidad de conexiones, no solamente va a cambiar la cantidad de RAM que consumen las conexiones, aunque no estén haciendo nada, sino todos los otros valores. Por ejemplo, lo voy a llevar a que tenemos un escenario en donde necesitamos soportar 300 conexiones concurrentes. Verán que hay otros valores que se mueven hacia abajo, ¿no? Así que ese número, digamos, no es irrelevante. Uno debería configurar la cantidad de conexiones que realmente va a utilizar. 100 es un número bastante bueno, es un número bastante suficiente para 90% de los escenarios, y aquellos que necesitan más es porque evidentemente habrá un requerimiento muy especial de recursos, ¿no? O una necesidad muy particular de los mismos. Así que vamos a suponer que tenemos nuestras 300 conexiones concurrentes y cada una va a consumir, aunque no esté haciendo nada, 2 megas, al final voy a necesitar separar 600 o 0.60 gigas de mi capacidad de RAM solamente para sostener esas conexiones. De hecho, esto probablemente va a suceder mucho cuando ustedes trabajen con pool de conexiones, que ya tienen las conexiones abiertas siempre, aunque no estén haciendo nada, porque justamente lo que tienen que asegurar hacia el lado de la aplicación es que esas conexiones estén disponibles todo el tiempo. ¿Ok? Entonces acá tenemos nuestro primer parámetro, que es Max Connections. Un apunte sobre Max Connections. Acuérdense, y ahora me voy nuevamente acá a mi pantallita de
configuración del Postgres, vamos a buscar ese parámetro, que de estas 100 conexiones que nosotros vamos a soportar concurrentes, 3 van a ser separadas para superusuarios. O sea que realmente vamos a utilizar 97 y 3 por defecto van a ser, o debería yo resguardar para labores de administración. Este número lo puedo aumentar, pero si yo aumento las conexiones reservadas para superusuarios, van a ser tomadas de la cantidad máxima de conexiones que puede soportar la base de datos. Así que tomen siempre en cuenta esto, ¿ok? A nosotros nos ha tocado escenarios donde hemos ido y hemos encontrado 10.000 conexiones configuradas y más de 200 superusuarios, y nosotros decíamos, ¿por qué? ¿Qué está pasando acá? ¿De dónde sacan tantos superusuarios? Vamos a ver el peligro o el consumo probable que podrían hacer estos superusuarios dentro de un ratito, ¿no? El siguiente valor es la cantidad máxima de workers para procesos de autovacún. Como ya todos saben, el autovacún es aquel que nos genera un proceso de limpieza de la base de datos. Cuando nosotros, Postgres sigue el criterio de siempre genera data y la antigua data déjala inaccesible, pero no la borra realmente. O sea que cuando ustedes hacen un insert, se inserta datos. Cuando ustedes hacen un update, el dato originalmente insertado se marca como no accesible y se genera un nuevo dato. Cuando ustedes hacen un delete, el dato antiguo no se borra de inmediato, sino se marca como no accesible. Estos datos no accesibles comienzan a consumir espacio en disco y tienen que ser limpiados. Y existen dos procesos de limpieza en el auto-vacuum, que para eso sirve, que es el lazy vacuum y el full vacuum. El full vacuum lo que va a hacer es ya eliminar los datos totales, digamos, de la base, va a eliminar todo ese espacio que está no consumido ahí, que está no accesible, y el lazy vacuum solamente, y si mal no recuerdo, lo que va a hacer es limpiar aquellos datos inaccesibles, pero a nivel de índices, ¿ok? O sea que va a mantener en un proceso de acceso óptimo a nuestros datos, pero vamos a tener todavía mucha información ahí cochina que en algún momento tiene que liberarse. Este auto-vacuum es justamente para este proceso de lazy vacuum y en esa limpieza de índices para que mantengamos nuestros índices actualizados y esas páginas no accesibles desechadas. En este caso, el sistema está por defecto a 3 usuarios de auto-vacuum y vamos a ver si lo vemos por acá. Hay varios parámetros de auto-vacuum, vamos a ir viendo que algunos de ellos afectan. Un poquito más abajo, poco más abajo, log. Acá está. ¿Ven? La cantidad por defecto es 3 trabajadores de auto-vacuum. ¿Necesito aumentar este número? Yo diría que siempre, y todo lo que vamos a hablar el día de hoy, siempre depende de. Si ustedes tienen una base de datos, no importa qué tan grande sea, pero que tiene poco movimiento en el sentido de que tiene pocas actualizaciones de la data, probablemente no necesitemos muchos autovacuums, porque con unos cuantos, esos 3, nos va a bastar para poder limpiar lo poco que se actualice. ¿Ok? Pero si nosotros tenemos una base de datos muy chiquitita, pero que es actualizada constantemente por miles de usuarios concurrentes, entonces valdría la pena tener muchos trabajadores para que se limpie esas páginas sucias que va dejando estos procesos de actualización de la data, ¿ok? O esas páginas olvidadas. Así que esto va a criterio de lo que ustedes decidan, pero cada uno de esos workers, esto está creo muy grande, vamos a ver. Cada uno de esos workers va a consumir exactamente la misma cantidad de RAM sin hacer nada, ¿ok? Que consume una conexión normal a la base de datos. Por eso que ustedes verán que está en el mismo valor de 2 megas en estos momentos, ¿no? Pero claro, con 3 workers, pues la cantidad de memoria en gigabytes utilizada es, pues, cosita de nada, ¿no? Del lobo un pelo. Ok. Ahora sí pasemos a valores que directamente afectan la RAM.
El primer valor y el que ustedes siempre van a encontrar en Internet que se debe ajustar es el shared buffers. ¿Qué cosa es el shared buffers? El shared buffer es el área de intercambio de datos entre la unidad de almacenamiento y el Postgres, un espacio en RAM en donde se trata de llevar toda la data posible a trabajar. Mientras más capacidad de shared buffer nosotros tengamos, los procesos de consultas a nuestros queries van a ser mucho más rápidos. ¿Ok? Porque lo que va a hacer la base de datos es levantar la data de la unidad de almacenamiento, ponerla en RAM y ahí trabajar. Una de las cosas que ustedes deben de tomar en cuenta es que este shared buffer es para todo el sistema. O sea que los 128 megas que por defecto se instalan en la base de datos o se configuran en la base de datos va a ser utilizado por todos los usuarios que están ejecutando queries en nuestra base de datos. ¿Ok? Es un área compartida. ¿Hay que cambiar eso? ¿Hay que ampliarlo? Depende de, como siempre, ¿no? Lo primero es que en los tiempos modernos 128 megas es probablemente en la mayoría de las instalaciones el valor por defecto. Hace unos años era 32 megas, ¿no? Esto ha ido aumentando conforme las capacidades de hardware y de sistema operativo han ido aumentando. Pero lo que se sugiere es que este shared buffers debería estar normalmente entre el 25 al 40% de la RAM real disponible que nosotros vayamos a tener. ¿Ok? Eso nos va a asegurar de que la mayor cantidad de trabajos los vamos a subir nosotros hacia la RAM. Y ahí se van a procesar mucho más rápido que si tuvieran que bajar a disco. Ahora, esto tiene una cierta limitación, especialmente si ustedes trabajan con arquitecturas de 32 bits. Aunque en los tiempos modernos, dada la magnitud de las bases de datos y que ahora las bases de datos son más globales que locales, probablemente son límites que en algunos escenarios se pueden estar alcanzando. Este shared buffer es un buffer que además es compartido de los buffers que tiene el propio sistema operativo para atender todos los servicios que están instalados en nuestro servidor. Yo siempre recomiendo, aunque no ha sido la realidad en por lo menos 70 u 80% de los casos que me ha tocado vivir, que el servidor de base de datos se dedique única y exclusivamente a base de datos. ¿Ok? Que no se utilice para otras cosas, pero a veces lo utilizan para otras bases de datos, para servidor de correos, para servidor web, para servidor de aplicaciones. Bueno, no sé, se abusa, digamos, de un solo fierro para poder tener varias cosas ahí. Y todas esas otras cosas también consumen buffers del sistema operativo. Cada una dependerá de lo que, del servicio que esté corriendo y cómo esté desarrollado eso, ¿no? Pero existe un límite máximo de shared buffer que nosotros vamos a poder gestionar de manera eficiente sin tener errores en los logs de la base de datos, y es que debemos estar siempre por debajo de la cantidad máxima de buffer que puede soportar el sistema operativo. Y esa cantidad de buffers está dada en bytes en este parámetro que se llama kernel.shmax. De hecho, ese parámetro lo podemos ver gracias a este comando que se llama lsifc. ¿Ok? Cuando uno trabajaba con sistemas operativos de 32 bits, esto se alcanzaba más rápido, pero acá, como podrán ver, el número de bytes que soporta un buffer ahora de sistemas operativos es tan grande que probablemente lo podemos estar midiendo en varios teras. Entonces, ya no son tiempos en los cuales nosotros nos estresemos mucho por este valor, tampoco en el valor de los semáforos, que antes era una explicación muy bonita cuando se hacía, pero que ahora ya tampoco no es muy relevante, digamos. Pero lo cierto es que la cantidad de recursos de RAM que nosotros vamos a asignar para usar en los buffers del Postgres no deben ser mayores al número máximo que vemos acá. Y ni siquiera cercano a ese, debería estar muy por debajo para que dejemos recursos de buffers a otros servicios que están corriendo en el sistema. Entonces, no necesariamente nosotros debemos emocionarnos en poner números muy altos acá si no estamos seguros de que solamente nuestro servicio está corriendo en ese servidor. ¿Ok?
Ahora, yo he hecho acá la matemática simple de, ok, 128 megas en bytes, ¿cuánto es? Y como verán, está muy por debajo de lo que vendría a ser pues la cantidad de bytes máximos que podría soportar el sistema operativo. Pero ojo, este número que hemos visto acá hace un rato, vamos a ver esto un rato, este número que estamos viendo acá es el número máximo que soporta el sistema operativo, no es el número máximo que tiene nuestro servidor. Lo cual quiere decir que si nosotros ponemos un shared buffer mayor a la RAM que tenemos realmente disponible en nuestro servidor, evidentemente vamos a tener ahí un problema de consumo de recursos, ¿no? Y probablemente la base de datos ni siquiera levante bien. Entonces, vamos a hacer una pequeña prueba y pensar pues que nosotros vamos a cuadriplicar esto, ¿no? En vez de 128 nos vamos a 512 megas de RAM para separar para echar el buffer. Y nos estamos quedando probablemente cortitos. De hecho, los últimos servidores que hemos nosotros atendido ya superan los 32 gigas de RAM. Así que un shared buffer que pueda hacer un par de gigas tampoco no es mala idea. ¿Okay? Es una buena cantidad de espacio que nosotros podíamos asignar. Pero siempre tengan presente la cantidad de data que van a mover. Cuando nosotros tenemos sistemas transaccionales muy básicos, en donde hay muchos insert, deletes y updates, pero unitarios, y unos selects pequeñitos, lo cual es mucho más eficiente, evidentemente. Este shared buffer, si lo seteamos en números extremadamente altos, como que no le vamos a sacar el jugo, porque realmente no se va a llegar a consumir todo esto, ¿no? Evidentemente, si tenemos muchas conexiones concurrentes, esos números pequeñitos podrían empezar a subir. Así que este es un número que, digamos, tenemos que calcular en base a la data que estamos moviendo, ¿ok? Y cuando me refiero a la data que estamos moviendo, es la data que estamos jalando de la base de datos para hacer una operación. Por ejemplo, un update que me trae 10 registros consume muy poquito en comparación a un update que, que actualiza 1000 registros. Aunque a lo mejor ese update de 10 registros esté en una tabla con 500 millones de registros y el otro esté en una tabla con 10.000 registros. ¿Ok? Y entonces, no es el tamaño de las tablas el que define cuánta data estoy moviendo, sino lo que realmente estoy jalando en mis queries. ¿Ok? Entonces, en una matemática más o menos sencilla, y suponiendo que todas nuestras conexiones concurrentes van a mover el número máximo o la cantidad máxima de data que mueve el query más pesado que más data trae, podemos más o menos medir cuánto es nuestro shared buffer ideal, como para que todos tengan espacio en esa RAM y poder ejecutar con la mejor velocidad posible. ¿Ok? Bueno, acá le estamos poniendo entonces que este shared buffer va a consumir 512 megas. Por defecto, normalmente la instalación al momento de instalar la base de datos le va a asignar 128 megas. Ok, nos vamos a otro parámetro y ahora vamos al workmap. Ok. En shared buffer nosotros subimos la data. Ok, pero cada conexión que nosotros declaremos va a utilizar un espacio para poder ejecutar su propia lógica de los queries que esté ejecutando. Ok, ahora, ese espacio tiene que ser un espacio que realmente nos alcance, ¿ok? Y eso siempre va a estar determinado en base a la cantidad de data que nosotros estamos trayendo a nuestra base de datos, ¿ok? Para poder procesarse, digamos. Entonces, el valor por defecto en estos momentos, cuando ustedes hacen una instalación, por más pequeñita que sea, es de 4 megas. ¿Debemos subirla? Probablemente sí, pero tenemos que tomar en cuenta que si lo subimos, eso se va a multiplicar por la cantidad de conexiones que nosotros tenemos. ¿Ok? ¿Y en qué momento nos damos cuenta de que este parámetro se ha quedado corto? Bueno, workmain, una de las cosas que hace es, o se utiliza realmente es para poder hacer el ordenamiento de los datos. ¿Ok? Cuando yo jalo la data y esta data se cruza con otra data y hay que hacer un ordenamiento, entonces en ese momento es que se trabaja el workmain. ¿Ok? Si nosotros jalamos 16 megas de datos, entonces un workmain de 4 megas nos va a quedar chico. No es que la base de datos no nos va a atender, sino lo que va a hacer es que el exceso de esos datos va a bajar hacia disco.
y va a empezar a trabajarse en disco, en las áreas de intercambio de Postgres, como si fuera pues la swap del sistema operativo. Y eso no queremos nosotros. Queremos que todo se procese en RAM. Entonces, si nosotros jalamos 16 megas de datos, entonces tenemos que asegurarnos que esos datos tengan el suficiente espacio para ser ordenados. Esto no tiene mucho que ver con el order by de un query. Normalmente para la mayoría de las operaciones de query se hace un ordenamiento interno para trabajar la data, especialmente cuando hay joins. Y acá es donde viene el siguiente elemento que tenemos que tomar en cuenta antes de cambiar este parámetro. Estos 4 megas que vienen instalados por defecto, o configurados por defecto, perdón, van a ser utilizados para el ordenamiento de los datos, pero por cada tabla que sea afectada en mi query. O sea, que si yo tengo un query que afecta a 2 tablas, esto se puede, es necesario ordenar la data en los dos, entonces esto se debe multiplicar por 2 y cada conexión que ejecute ese query va a consumir 8 megas. Si son 3 tablas, va a ser 12 megas. Si son 4 tablas, va a ser 16 megas. ¿Ok? Entonces, aumentar este parámetro debe tomar en cuenta, para poder sacar el cálculo más eficiente, la cantidad de conexiones que yo estoy soportando, asumiendo que todas van a estar trabajando, y la cantidad máxima de tablas que pueden ser afectadas en un query y que van a requerir ordenamiento de datos. Acá lo que yo he hecho es ponerle, por ejemplo, el valor de 2. O sea que mis queries, en el mejor de los casos, van a afectar solamente 2 tablas. Pero lo normal en un join es que tengamos pues 3 o 4 tablas. Así que yo le voy a poner acá que va a afectar a 4 tablas. Y vean que este es el parámetro que seguramente más rápido empieza a consumir recursos. 300 conexiones ejecutando el mismo query o queries similares que afectan 4 tablas que requieren ordenamiento de datos, va a generar un consumo de casi 4.7 gigas de RAM en nuestro servidor. Si nosotros subimos esto alegremente al doble para asegurarnos de que haya más espacio para poder hacer esos ordenamientos, pues evidentemente ya duplicamos y nos fuimos, o sea, si subimos a 8 megas, el Workman ya subimos a 9 gigas, 9.4 gigas de consumo de RAM. Así que este parámetro debe ser movido única y exclusivamente cuando nuestros Exploit Analyze nos dicen que el ordenamiento de los datos está bajando a disco. Cuando ustedes hacen un Exploit Analyze de su query, cuando vean la sección de sorts, en los sorts, si ha bajado de disco, va a aparecer ahí una señal que indica si esto ha bajado de disco, y creo que lo pone así textualmente, ¿no? Se tuvo que bajar a disco la data para ejecutar el ordenamiento. Así que antes de cambiarlo, midan bien si es necesario, porque como verán, en un escenario de alto rendimiento, de alta máxima carga de trabajo, esto podría ser relevante. Y no es irreal que en un query nosotros tengamos que mover 4 o más tablas, ¿no? Bueno. Acá viene otro parámetro, el AutoVacuum Workman. ¿Ok? Este AutoVacuum Workman es la cantidad de memoria RAM que le vamos a asignar a cada uno de estos AutoVacuum Max Workers para poder hacer su trabajo. ¿Ok? Sin embargo, ahora existe otro parámetro que nos permite gestionar esto de una manera más eficiente. De hecho, por defecto, cuando ustedes lo vean, van a encontrarlo con un valor -1, que significa que no se tome en cuenta ese parámetro, sino que se tome en cuenta el siguiente parámetro, que es el, ¿cómo pronunciar esto? Maintenance Workman, o la memoria de trabajo de mantenimiento. ¿Qué cosa es la memoria de trabajo de mantenimiento? Pues la memoria de trabajo de mantenimiento son la cantidad de memorias que se van a utilizar en tareas de limpieza y en operaciones que generen alguna modificación en las estructuras de los datos o en los índices. Un create index o un alter table hace consumo de recursos, y esos recursos, esa buffer en RAM para poder ejecutarlos, se gestiona en este memoria de trabajo de mantenimiento, porque no lo sé pronunciar bien en inglés. Ok, ahora, el valor de este parámetro está seteado en 64 megas. Quiere decir que cada labor de mantenimiento de trabajo va a consumir esos 64 megas. ¿Cuánto? Por las
tres o los tres más workers que nosotros tenemos asignados como workers máximos en la AutoVacuum. Pero esos trabajadores van a hacer sus trabajos de AutoVacuum. Hace un ratito les dije que tomen en cuenta estos usuarios. Vámonos acá arribita un rato. Que vendría a ser la cantidad de usuarios, de superusuarios, ¿no? Vamos a suponer que esos tres superusuarios son los únicos autorizados para hacer cambios de estructuras en nuestra data, en nuestro diseño de base de datos, ¿ok? Cada vez que uno de ellos ejecute uno de esos queries de modificación de estructuras o de generación de índices, va a hacer consumo de esos 64 megas también. ¿Ok? Esas tareas van a consumir eso. Entonces, en un escenario un poco forzado, pero no necesariamente irreal, donde esos tres superusuarios van a estar haciendo labores de mantenimiento en las estructuras de la base de datos y tenemos tres workers haciendo vacuum, vamos a tener que multiplicar esos 64 megas por 6. ¿Ok? Y por ejemplo, eso nos va a dar, acá justamente le he puesto que es la cantidad máxima de conexiones de superusuarios reservadas por defecto. ¿Ok? La sumamos a los tres workers y la multiplicamos por los 64 megas. Entonces, tenemos que tener disponibles 384 megas, 0.38 gigas para estas labores de limpieza y mantenimiento de la base de datos. Para esas 6 conexiones. Si ustedes suben el AutoVacuum, Max Workers, vamos a suponer que lo ponemos acá a 6, entonces verán que este número va a aumentar porque esos 3 adicionales, cada uno va a reclamar 64 megas para poder hacer su trabajo. ¿Vale la pena aumentarlo, sí o no? Para lo que es el tema del AutoVacuum, realmente creo yo que no es necesario aumentarlo. Para los temas de mantenimiento de estructuras de la base de datos, yo creo que en muy pocas ocasiones es necesario aumentarlo. Crear un índice no debería consumir más de 64 megas, excepto que tengamos pues tanta data, pero tanta data que queramos indexar, que se necesite pues más espacio en RAM. Pero eso querría decir que nosotros realmente deberíamos haber aplicado algún particionamiento o algo así. Vean, de hecho, los videos sobre particionamiento que tenemos varios. ¿Ok? Pero aún así, fuera necesario eso, porque tenemos mucha data y hay que crear un índice, pues ese índice se va a generar una sola vez. No estamos generando índices a cada rato. ¿Ok? Entonces, realmente yo creo que este número es bastante bueno y no es necesario cambiarlo. Pero, sin embargo, y especialmente si quieren cambiar los max workers del AutoVacuum, este número va a ser mayor, o esa cantidad de recursos que vamos a necesitar tener disponibles va a ser mayor. Siempre tomen en cuenta que acá estamos simulando que nos estamos enfrentando a un escenario de alta carga, o sea que se dan todas las condiciones desfavorables de trabajo en la base de datos para poder decir que sí, estamos explotando o necesitamos más recursos de RAM, ¿ya? No es asignar RAM por asignar RAM, especialmente aquellos que trabajan con servicios en la nube de base de datos. Porque yo he visto a muchos clientes llorar sangre al momento de recibir su factura y darse cuenta que porque básicamente todo lo tenían en defecto y porque consumían más recursos porque simplemente así se los pedían, tuvieron que gastar millonadas de datos, millonadas de dinero para poder pagar ese consumo que estaban haciendo, cuando hasta más barato les salía montar su propio data center, ¿no? Esto de crecimiento elástico, lastimosamente no viene con bolsillo elástico. Hay que tomar en cuenta eso. Y el último parámetro, ¿ok? Y de hecho estoy tratando de hacer una explicación muy corta de cada uno de ellos, porque si no nos podemos pasar horas de horas acá hablando. 10 buffers. ¿Cuándo se va a utilizar la cantidad de memoria especificada en 10 buffers? Cuando nosotros creemos tablas temporales. Cuando nosotros hacemos un create table, se va a lanzar esta cantidad de memoria por conexión. O sea que si tenemos 300 conexiones, ¿ok?
y esas, o 300 sesiones, como ustedes lo quieran llamar, y esas 300 sesiones activamente están generando tablas temporales, cada una va a consumir estos 8 megas que tenemos acá para generar los datos, ¿no? Creo que acá no lo he puesto bien, vamos a, porque si lo he deseado por acá, entonces esto tendría que ser acá por F8. F8, porque justamente acá le vamos a poner que sea, pues, oh no, F no, sí, F8. ¿Ok? Ya. ¿Qué pasa si es que nosotros no creamos tablas temporales? Si estas sesiones no crean tablas temporales, pues va a consumirse RAM, pero muy poquitito. Creo que son 64 bytes los que se consume si es que tengo una conexión que no genera tablas temporales. Pero si todas generaran, cada una va a generar 8 megas. ¿Es necesario aumentar este valor? Ahí viene una parte interesante. ¿Qué pasa cuando nosotros creamos una tabla temporal y esta tiene que almacenar más de 8 megas de datos? Si tiene que almacenar más de 8 megas de datos, esos datos van a bajarse hacia disco. Esa tabla temporal realmente se va a trabajar en disco y no en memoria, con un rendimiento bastante pobre en comparación a una tabla a la cual le alcanza este espacio de recursos. ¿Ok? ¿Debería ser aumentado? Sí, solo sí. Estamos creando tablas temporales que realmente van a almacenar más de 8 megas de datos. Una tabla temporal no debería almacenar tantos datos, pero eventualmente podría pasar. De hecho, a mí me ha pasado. ¿Ok? ¿Cuánto debemos aumentar este parámetro? Va a depender de la data que nosotros estemos moviendo esas tablas temporales. Pero si nosotros lo duplicamos por las 300 conexiones que tenemos, ya consumimos casi 5.7, o perdón, 4.7 gigas más de RAM en nuestro servidor. ¿Ok? Si no la usan, si no están creando tablas temporales, entonces, como les digo, estas 300 conexiones se van a multiplicar por 64 bytes y realmente el impacto en RAM es cuestión de nada. ¿Ok? Bueno, aunque parezca mentira, estos son los principales parámetros de configuración de consumos de RAM que nosotros vamos a modificar casi con seguridad en cualquier sistema en el cual nosotros estemos haciendo tuneo en nuestra base de datos. ¿Cuánto va a consumir nuestra base de datos de nuestro servidor? Y bajo un escenario bastante pesado, como acabamos de simularlo, 11.4 gigas de RAM. Perdón, 11.04 gigas de RAM. ¿Ok? Lo cual demuestra la eficiencia en el consumo de recursos de Postgres. Esto realmente ya para las magnitudes de RAM que se manejan en los servidores es poquísimo, y para mantener 300 conexiones más aún, ¿no? Yo siempre sugiero, nuevamente, si van a trabajar en la nube y por todo lo que me estoy encontrando, que revisen los parámetros que cada proveedor le indica de consumo sobre estos parámetros que están viendo acá. Especialmente el de consumo de RAM por conexiones, que a mí me ha sorprendido en este proveedor que encontré. Me encontré también con otros proveedores que indican que soportan hasta una cantidad máxima de conexiones. Es como que dice, bueno, este parámetro puede llenarse hasta 32.000 conexiones, pero lo real es que yo soporto 5.000, no más de eso, ¿no? Y de hecho los mismos clientes dicen, oye, bandido, me dices que soporta 5.000, pero a partir de 80 concurrentes ya está dándome problemas. Así que también tomen en cuenta ese tipo de cosas antes de elegir un proveedor de Postgres en la nube, para estar seguros realmente de cuáles son los recursos que ustedes tienen que alquilarle a este proveedor. ¿Ok? Finalmente, hay un último parámetro que debemos de tomar en cuenta para todos estos ajustes que estamos realizando, especialmente si nos vamos a escenarios de este tipo, donde estamos consumiendo pues 11 gigas de RAM, o sea, necesito 11 gigas de RAM para que trabaje mi Postgres. Más allá de eso, ya será para otros servicios. Existe un parámetro que se llama Effective Cache Size. ¿Qué cosa es este Effective Cache Size? Este Effective Cache Size
lo que tiene es especificada la cantidad máxima que Postgres podría estar utilizando de la RAM de nuestro servidor. Y digo podría porque realmente no es que lo que indique el parámetro es lo que nosotros vamos a consumir. Este parámetro lo que hace es decirle al analizador de queries del mismo Postgres cuántos son los recursos con los que él cuenta para realmente tomar la mejor ruta de acción al momento de acceder a los datos. Por defecto, este valor viene configurado en 4 gigas y lo que va a pensar el analizador de queries es que como máximo voy a tener 4 gigas para poder gestionar mi base de datos. Si yo hago todos estos ajustes, pero no aumento este número, lo que va a pasar es que el analizador de queries eventualmente pueda tomar decisiones ajustadas a esta cantidad de RAM y no a la cantidad real que nosotros estamos poniendo acá y que naturalmente debería tener nuestro servidor asegurada para poder gestionar la base de datos. Las recomendaciones que se dan en la página del proyecto es que este effective cache size debería estar entre el 50 al 75% de la RAM disponible. Nuevamente, no es que la van a consumir, es un parámetro para que el Postgres piense bien los recursos con los que cuenta para poder gestionar los datos. ¿Ok? Si este número es demasiado bajo para la cantidad de trabajo que tiene que realizar, lo que va a pasar es que se va a preferir más accesos a los dispositivos de almacenamiento, más búsquedas secuenciales, porque eso le cuesta menos recursos de RAM al motor de base de datos. Pero si este número es lo suficientemente alto, la base de datos va a pensar que tiene más recursos de RAM para poder subir la mayor cantidad de información posible a la RAM y ejecutar de una manera más óptima. Así que este número de acá debería ser congruente con el número que nosotros esperaríamos usar en un momento de carga máxima de trabajo en nuestra base de datos. Es decir, acá nos ha salido 11.04 gigas de consumo de RAM, probablemente el número más eficiente que nosotros deberíamos poner acá es 12, o a lo mejor 11, ¿no? O 10, como para que la base de datos sepa que tiene espacio, que trate de gestionar la mayor cantidad de cosas en la RAM y que se ajusten mejor los parámetros internos que hemos especificado en nuestra base de datos. Acá les estoy dejando, bueno, eso es todo. Esos son los parámetros más importantes de Postgres.conf sobre el tema de recursos de RAM. Y acá les estoy dejando unos enlaces para que ustedes puedan leer. Dos, pertenecen a la documentación oficial para la versión 14, aunque desde la versión 10 van a encontrar que es muy parecido o casi igual. El enlace para que ustedes puedan ver el libro de High Performance, ya les digo, si lo encuentran en remate, cómprenlo porque vale la pena, aunque sea por cultura general, leerlo. Un enlace de tuneo o ajustes para mejoras en el motor del Postgres, del wiki del proyecto, y el enlace al curso, a las diapositivas de los cursos que dimos hace un tiempo en el Ministerio de Salud de Perú, que todos estos parámetros, digamos, que se pueden ajustar y algunos otros más, pero que ya no tienen que ver con RAM, se encuentran en la lámina de la sesión número 10. Bueno, amigos, eso ha sido todo el día de hoy. Esta semana tenemos otro videíto más, el último ya de instalación de Postgres. Ahora lo vamos a hacer con CentOS a pedido de la hinchada. Nos llegaron algunos comentarios muy interesantes sobre el tema de FreeBSD, sobre lo que nos estaba pasando. Vamos a verlo, vamos a hacer una corroboración y a lo mejor un pequeño update de ese video. ¿Ok? Y para el siguiente video del siguiente lunes viene ya la última parte del Postgres.conf, en donde vamos a ver ya algunos parámetros que tienen que ver con temas de caché de disco y especialmente el tema del autovacún, que lo hemos mencionado varias veces y que es muy relevante en el tema de mantener una base de datos óptima todo el tiempo. Les dejo el enlace de esto en las descripciones del video para que ustedes lo puedan bajar. Y sugerencias sobre esto, sobre todos los videos, en realidad siempre son bienvenidas. Si he dicho algo que he interpretado mal, por favor, sin ninguna, no es ninguna molestia que ustedes hagan las precisiones en los comentarios del video.
Y si alguien nos quiere ayudar un poquito más en este trabajo y a lo mejor hacer un segundo video sobre esto con algunos arreglos a las cosas que hemos dicho, porque a lo mejor algo no se entendió bien, también encantados de la vida hacemos un segundo video con la participación de las personas que nos deseen ayudar. Muchas gracias a todos. Estamos recibiendo, como siempre, sugerencias para los siguientes temas. Tenemos tiempo y eso ha sido todo por el día de hoy. Que pasen una bonita semana y nos vemos entre el miércoles o jueves con el video de instalación de Postgres en CentOS. Muchas gracias.